Hermanos, buenas noches. Una noche más aquí junto a ustedes para llevar un mensaje de ánimo. Viernes 24 de abril del 2020. Y vamos a hablar un tema lindo, mirando a Cristo se llama el tema de hoy, con una porción de la Escritura, dos porciones de la Escritura. Un versículo en el libro de Hebreos que a mí me gusta mucho, Hebreos capítulo 12, versos. Es una mezcla entre el 1 y el 2, y la otra porción de la Escritura está en el Proverbio número 4, libro de Proverbios, capítulo 4. Y los versos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 1 y 2, nos hablan de una carrera. Dice el verso 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la parte del 2 que quisiera que veamos es, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien. Hoy en día estamos envueltos en una carrera que nos ha puesto la vida, una carrera que parece interminable. Esta carrera de resistencia, de aguante por la que estamos cruzando, una carrera difícil, una carrera en la que no quisiéramos estar, y que hay varias formas de correr esta carrera. Estoy hablando de esta pandemia que estamos viviendo, pero la idea es poder atravesarla, poder correrla, llegar y ganar, triunfar, no solamente estar ahí. Para poder triunfar, para poder llegar y ganar, debemos aprender de los que ya atravesaron estas carreras. Esto hará que si aprendemos de otros, esto hará que evitemos un poco de dolor, un poco de trabajo, y nos ahorrará también esfuerzo de estar aprendiendo de lo que otros ya han aprendido con su vida y nos han enseñado. Muy bien, ahí en los versos 1 y 2 del libro de Hebreos tenemos varios tips, varios recursos que nos da el autor para poder correr esta carrera y triunfar. En primer lugar, en el versículo 1, nos dice que tenemos que mirar esa gran nube de testigos, o sea, mirar el ejemplo de otros que ya a lo largo de su vida tuvieron que correr carreras similares a estas o pruebas similares a estas, y qué hicieron ellos para poder triunfar, salir adelante y llegar a la meta. En segundo lugar, en el entrenamiento, dice, hay dos cosas aquí en las que el verso dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Luego nos dice el verso 1 que tenemos que correr esta carrera con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego en el verso 2 empieza diciendo, puestos los ojos en Jesús, Él es nuestra meta. Hoy, en nuestro mundo, en el mundo actual, hay muchas personas, muchos jugadores profesionales, muchos deportistas profesionales, y que al igual que usted y yo tienen que estar en sus casas encerrados para pasar este tiempo. Bueno, sus entrenadores, los expertos, les mandan a ellos una lista de cosas que pueden hacer, que no pueden hacer, un entrenamiento específico para que lo realicen en su casa y una dieta específica para que ellos, cuando todo esto termine, puedan regresar a sus entrenamientos y no haber perdido el nivel, sino mantenerse y estar en forma para recuperar muy pronto lo que han perdido. Entonces, esto nos va a servir a nosotros también, que estamos en casa, tenemos un plan de entrenamiento para poder ser partícipes de la carrera que estamos teniendo. Así como estos deportistas profesionales tienen su plan y tienen que cumplirlo al detalle para poder estar bien, nosotros también tenemos un plan que el Señor nos ha dejado
para poder estar bien y para poder salir adelante en esta carrera que estamos atravesando. Muy bien, vamos con el detalle del plan que Dios nos ha dejado. En primer lugar, tenemos que debemos escuchar a los expertos. El verso nos dice que tenemos una gran cantidad de expertos que vivieron, que atravesaron por pruebas, por dificultades. Su fe la fe de ellos es la que nos enseña a nosotros qué podemos hacer. Debemos mirar sus vidas. Para eso tenemos que ir a la Escritura y mirar la vida de estos hombres para poder nosotros hacer lo mismo y salir adelante. Porque ellos nos dejan el mapa, la ruta, cómo hay que atravesar esta carrera. Nos enseñan cuáles son las reglas. La Escritura nos dice cuáles son las reglas. Podemos seguir las instrucciones, todo lo que ellos tuvieron que aprender. Muchas veces con un precio muy alto, nosotros lo tenemos ahí para que aprendamos y no tengamos que pagar el mismo precio, sino que aprendamos de ellos. Y esa es la forma como ellos llegaron a la meta y cómo se puede cruzar y llegar, y no solo llegar, sino triunfar. Muy bien, la historia de la iglesia nos habla también de personajes que han pasado por epidemias o pandemias, así como nosotros estamos atravesando ahora, y podemos aprender de ellos también, no solamente de los personajes bíblicos, que en un mensaje anterior ya lo hemos hecho y hemos aprendido mucho. Podemos ver personas que hace no tantos años atrás, bueno, tal vez algunos siglos atrás, pasaron por cosas semejantes, similares a la nuestra. Veamos algunos de ellos. En primer lugar, quisiera referirme al reformador Martín Lutero. Cuando Martín Lutero vivía y estaba en actividad, nos habla la historia que en el siglo XIV vino al mundo la peste negra. Y dice que este mundo acabó con la mitad de la población de Europa. Terrible. ¿Se imagina usted la mitad de la población de un continente por una pandemia de estas, por una epidemia de estas, dejó de vivir cosas terribles? Y luego, por lo menos en 5 años fue esto, pero siguieron los brotes. En todos estos tiempos había brotes de esta peste negra. Y en una ocasión el brote llegó a la ciudad de Martín Lutero, Wittenberg. Esto fue en el año 1527. Y cuenta la historia que muchos en Wittenberg huyeron de la ciudad, pero Lutero y su esposa, que estaba embarazada, Catalina se llamaba la esposa, se quedaron en la ciudad para cuidar a los enfermos, y Lutero basaba su acción a un verso de las Sagradas Escrituras, cuando el Señor dice que hay que visitar a los enfermos, en el libro de Mateo capítulo 25, y en lo cual estamos de acuerdo, porque cuando hacemos algo así, no lo hacemos solamente por una persona, lo hacemos por el Señor mismo. Y Lutero tuvo esa valentía, y él dijo una frase que yo quisiera que usted la escuche con atención. Estábamos aquí solos con los diáconos, pero Cristo también está presente, para que no estemos solos. Y Él triunfará en nosotros sobre esa vieja serpiente, asesino, autor del pecado, por mucho que pueda lastimar el talón de Cristo. Ora por nosotros, le estaba diciendo Lutero a quien mandaba su carta. Esta carta fue enviada el 19 de agosto de 1527. Lutero y su esposa se quedaron en la ciudad donde residían. Mucha gente salió huyendo de la ciudad, pero ellos se quedaron para cuidar a los enfermos. Sus familiares salieron huyendo, pero Lutero, su esposa y otros creyentes quedaron cuidando a los... Su casa se convirtió en un hospital prácticamente. Cuando termina esta pandemia, Lutero y su esposa pudieron preservar sus vidas. El Señor los guardó y preservó las vidas de ellos. Hay otro hombre, Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. La experiencia de Spurgeon con las pandemias en 1850 en Londres era la ciudad más grande, poderosa, más rica del mundo en aquella época. Contaba con 2 millones de habitantes y fue atacada por un brote de cólera en 1854.
Spurgeon, con 20 años de edad, era pastor de la capilla New Park Street. Y cuando él miraba hacia atrás, hacia esa época, o sea, relataba ya cuando era mayor, cuando él miraba esa época, cuando empezó y había esta pandemia, dijo lo siguiente: si alguna vez hay un momento en que la mente es sensible, es cuando la muerte está por todos lados. Recuerda que cuando llegó a Londres por primera vez, cuán ansiosamente la gente escuchaba el Evangelio, porque el cólera estaba arrasando terriblemente. Hubo poca burla entonces, y Spurgeon vio las plagas de su época como una tormenta que llevó a muchos a buscar refugio en Cristo. Podemos ver en estos dos hombres, y ha habido más historia de creyentes, George Mueller, don George Mueller también pasó por algo así, por eso él tuvo orfanatos, etc. Y también otros creyentes que decidieron quedarse para ayudar a los enfermos cuando las ciudades se quedaban abandonadas porque el hombre común salía huyendo y la iglesia se quedaba cuidando a los enfermos. Dice la historia que muchos, el Señor fortalecía sus cuerpos porque como estaban con los enfermos, creaban muy pronto anticuerpos y eran los que más resistían. Y algunos, y es verdad, muchos también fallecieron con estas epidemias, pero narran las historias que estos hombres de Dios que cuidaban enfermos morían felices por estar sirviendo a su Señor, sirviendo a los enfermos. Así que de una u otra forma estos hombres como Lutero, como Spurgeon y como Mueller y muchos más triunfaron. Así hayan partido y estar con el Señor, ellos se sentían bien porque estaban cumpliendo con el deber que el Señor les había pedido. Y nosotros tenemos que aprender de los héroes de la Biblia y de los héroes que vivieron no hace mucho, cuál fue la situación de ellos y cómo el Señor pudo preservar sus vidas en medio de pandemias terribles y a otros llevarlos, pero llevarlos en paz, porque habían sido participantes de la ayuda de Dios a la humanidad en ese entonces que tanto necesitaba. Pero el plan que nosotros tenemos continúa para esta carrera que estamos atravesando. Ya hemos visto el ejemplo y lo que le costó a otros para que no nos tenga que costar lo mismo a nosotros. El verso nos sigue relatando qué es lo que debemos hacer y debemos entrenarnos, despojándonos del peso y del pecado. Vamos a ver el pecado. Podemos identificar muy rápidamente lo que es el pecado, porque pecado es todo aquello que está mal y que nos separa de Dios. Así que lo podemos identificar muy pronto. Lo difícil es separarnos del pecado, porque esto cuesta muchas veces, ¿no? Pero vayamos al libro de Proverbios. Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a ver las consecuencias que trae el pecado. Vamos a leer versos 14 a 17, perdón. Verso 14, dice el proverbio así: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Y el verso 19 dice así: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces, el consejo del autor del proverbio a su hijo era: no hagas lo que ellos hacen. Quédate aparte de ese estilo de vida. Viven para hacer lo que está mal, están llenos de maldad y muy pronto van a caer. Eso es lo que sucede cuando no despojamos, cuando no sacamos el pecado de nuestra vida. En algún momento, tarde o temprano, vamos a caer en esto. Le dijo Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, y muerte significa separación de Dios. Así que el consejo del autor del libro de Hebreos para estar fuertes y poder llegar al final de la carrera, pero triunfadores, es de una vez por todas sacando el pecado de nuestra vida, porque lo único que hace es llevarnos a la muerte. En segundo lugar, habíamos dicho que debemos despojarnos de todo peso. Hay una diferencia con el pecado. El pecado directamente está mal. Un peso puede ser algo que no esté
mal en sí mismo. Por otro lado, ninguno llega a una carrera con pesos, ¿no? Así que hay que sacar los pesos de encima. Cuidado con ciertos pesos, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si usted está atravesando por un estado de nervios, si usted enciende un televisor y empieza a mirar todas las noticias, o coge su celular y empieza a mirar todas las malas noticias, esto se va a convertir en un peso terrible que no lo va a dejar a usted avanzar. Si usted está nervioso, si está asustado, bueno, lo menos que debe hacer es enterarse de lo que está sucediendo en la calle. Una cosa es informarse para tener una idea de qué está pasando, pero otra cosa es cuando estamos ahí atrás, cuando queremos saber al detalle todo lo que pasa y tenemos cierta morbosidad por ver cuántos muertos hay y enseguida lo estamos informando. No, saquemos esos pesos de nuestra vida y más bien entrenémonos en lo que debemos estar preocupados, en correr ligeros, sin pesos, en avanzar para llegar más rápido a la meta, y nuestra meta es el Señor Jesucristo, y tenemos que esforzarnos por llegar ahí con prontitud. Así que un peso es todo lo que nos aleja de Dios y nos desanima a no llegar, para que no lleguemos a la meta. No es pecado, escuchar noticias no es malo, pero se puede convertir en un peso muy grande para nuestra vida. En tercer lugar, tenemos que hay que correr la carrera con paciencia, corriendo la carrera con paciencia. Muy bien, esto es parte muy importante de nuestro entrenamiento. No sabemos realmente cuánto tiempo puede durar esta situación que estamos viviendo. Ya hablamos de nuevos reglamentos para en un par de semanas. Bueno, no sabemos qué va a pasar, pero nosotros sí tenemos que estar concentrados en nuestro entrenamiento para avanzar en esta carrera, y para eso necesitamos mucha paciencia. Concentrarnos en hacer lo que el Señor nos pide. Seguir el plan que Dios nos ha dejado, ese plan riguroso para poder estar fuertes, para poder ser valientes, para poder seguir adelante. Ahí en el capítulo 4 del libro de Proverbios, vamos a leer los versículos 4 a 13. Para esto necesitamos ejercitarnos y mucho tiempo. Veamos algunos versos. Versículo 4. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona y hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Nos habla de una vida. Tenemos muchas cosas que hacer y necesitamos paciencia. Debemos hacer muchas correcciones en nuestra vida, como por ejemplo, tenemos el conocimiento que la sabiduría es el temor de Jehová, el respeto a Dios, el poner en práctica, en obediencia, su palabra, lo que Él nos pide. Y resumiendo, ¿qué vamos a lograr con un estilo de vida así? Nos dará vida, nos guardará, nos conservará, nos engrandecerá, nos honrará, será un adorno y gracia en nuestra cabeza, nos dará una corona como premio o recompensa, multiplicará los años de vida, te enseñará el camino correcto, irás por el camino amplio y no tropezarás, y este camino nos llevará a la vida final. Tenemos que atravesar con mucha paciencia, correr esta carrera a lo largo de nuestra vida para salir adelante. Y esto tiene una recompensa. Miren
¿Cómo podemos estar fuertes y saludables si ponemos en práctica todo esto? Versículos 20 a 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que poner en práctica esto para tener un corazón saludable, un cuerpo saludable y para que tengamos ganas de vivir puestos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Y ese es el cuarto y último punto, puestos los ojos en el Señor. Él es la meta. Necesitamos mirar a Cristo para poder tener un estilo de vida así como nos pide el proverbio. Tenemos que sacar los pesos y el pecado de encima, tenemos que mirar los ejemplos de otros hombres, pero nuestro objetivo principal, la meta donde queremos llegar es Cristo. Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pablo le dice a Timoteo: tú, hombre de Dios, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Con esto le está queriendo decir, Timoteo, lucha contra tu carne, lucha contra las cosas que tiene este mundo. Y cuando le dice, echa mano de la vida eterna, le está diciendo, piensa en la recompensa que viene a futuro. Piensa que el Señor viene con galardón. Piensa en todo lo que habrá cuando lleguemos a la meta. Y eso es lo que debemos pensar en la actualidad, no en el momento terrible que estamos viviendo. Debemos poner nuestra mente en Cristo, ejercitarnos en Cristo y poner nuestra meta a cuando el Señor venga, la recompensa, las delicias que tendremos cuando el Señor ya venga a reinar en este mundo, cuando todo sea paz, cuando todo sea justicia, cuando todo esté en orden y nosotros estemos ahí con el Señor y nos presentemos porque hemos sido fieles y podamos disfrutar hecha mano de la vida eterna. En el mismo libro de Proverbios, en ese capítulo 4, el consejo del proverbio, esta parte final, dice así. Versículos 25 a 27. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. El proverbio también nos manda a poner la meta en Cristo, a poner la mirada hacia adelante, en lo recto, en lo justo. No podemos desviarnos a derecha, no podemos desviarnos a izquierda, no podemos estar perdiendo tiempo en la vida tratando de acomodar y adornar nuestra vida. Debemos mirar hacia el frente, debemos mirar hacia arriba donde está nuestro Señor para que podamos llegar sin estorbo, sin peso, sin pecado, sin mirar atrás como el mundo mira. El apóstol Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3 del libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1 a 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si es que somos de Cristo, debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya el mundo debe dejar de interesarnos. Este mundo no tiene nada que ofrecernos. Este mundo está corrupto, este mundo está perdido. Debemos poner y concentrarnos en Cristo, mantenernos con paciencia, viviendo para Cristo, sacando de nuestra vida los pesos, sacando de nuestra vida de los pecados y agarrándonos fuerte del Señor Jesucristo para poder terminar la carrera que tenemos por delante. Me encanta la despedida del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo. Dice en el capítulo 4, versículo 7, así: he peleado la buena batalla,
He acabado la carrera, así como nosotros estamos en una carrera. Pablo también corrió su carrera. He guardado la fe y por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo terminó su carrera, fue fiel, estaba esperando su corona cuando llegue a estar con el Señor. Mi hermano, mi amigo, el Señor sabe que lo que estamos viviendo es difícil, es duro. Sabe que estamos pasando por un momento muy duro. Pero sabe que Él está ahí al final, ahí en la gran llegada, en la meta. Él está esperándonos con los brazos abiertos, con sus brazos extendidos. Él sabe que podemos triunfar, por eso nos está alentando y nos está diciendo: ven, hijo, no tengas miedo. Confía en Cristo. Mira a Cristo para que puedas llegar a la meta. Extiéndete hacia lo que está adelante. Deja de mirar atrás. Déjame de mirar a lo que está a los lados porque te va a atemorizar. Pon la mente en Cristo Jesús y Él te dará el aliento necesario y la fortaleza necesaria para seguir adelante con gozo en su espíritu. Bendito Dios, te agradecemos porque tú eres nuestra meta, porque tú nos acompañas en medio de esta carrera. Y aquella vieja serpiente, autora de la maldad, no tendrá triunfo sobre nosotros. Bendito Dios, porque tú estás de nuestro lado. A ti nos encomendamos. Si alguien no te conoce, bendito Dios, atráelo hacia ti, la meta, que se arrepienta de sus pecados y diga: Señor, yo quiero que tú seas mi meta. Gracias por morir en esa cruz por mí. Te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, te necesito como el Salvador de mi vida. Acompáñame en cada momento. Yo quiero tenerte a ti, a mi lado, Señor Jesús, siempre. Bendito seas Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.